Televisa presenta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, sin importar en el horario que nos estés escuchando. Bienvenidos un día más a tu podcast favorito, Rebels. Un día más, una temporada nueva con un episodio muy entretenido, con un tema de gran relevancia llamado el efecto invernadero. Aquí con mis compañeras Sofía, Emily, Alexa, Briana y Kathleen. y mi persona Brigitte. Para nosotras es un gran placer tenerlos aquí un día más con una invitada muy especial. Por favor, un aplauso a la doctora Natalia Mairena. Hola chicas, muchas gracias por la invitación, ¿verdad? Me siento muy honrada de estar hoy el día con ustedes. Este podcast está siendo patrocinado por OFF. OFF te protege hasta por 8 horas, tiene un aroma suave e ideal para toda la familia. Porque estar al aire libre es mejor sin picaduras. En este episodio hablaremos un poco de todo lo que es la contaminación, de cómo afecta esto en el clima, además de qué es el efecto invernadero, cuáles son sus consecuencias, además de unos casos nacionales. Muy agradecidas todas nosotras por la compañía de nuestra querida amiga, que nos va a explicar un poco de cuál ha sido su recorrido, además de todo su conocimiento que ha adquirido en estos años. Así que, Natalia, te cedo la palabra. Ok, me gustaría empezar primero con mi desarrollo profesional. Yo vengo egresada de la Universidad ERC con especialización en gestión ambiental y cambio climático. Tengo una maestría en políticas públicas para el desarrollo sostenible, la saqué en la UCR. Y también he trabajado en varias ONG con el MINAE y actualmente tengo un proyecto que es el apoyo a las pymes agrícolas en prácticas sostenibles, ¿verdad? Entonces, primero me gustaría preguntarles a ustedes qué creen o qué piensan que es el efecto invernadero. Gracias, Nati, por estar aquí con nosotros. Es un honor para todas nosotras que estés aquí. Para mí en sí, siento que el efecto invernadero no es algo malo, sino que el mismo ser humano ha hecho que esto sea malo y afecte todos nuestros ecosistemas y en sí nuestro planeta. Entonces, siento que el efecto invernadero es algo muy natural, que de hecho tiene que pasar, pero el ser humano es el causable de los problemas. Exacto, la actividad humana, esto lo que provoca es que intensifique eso y haga un cambio climático. Por eso estamos viviendo ahorita todo lo que está pasando. Así como en pocas palabras, el efecto invernadero es necesario, pero en exceso se convierte en un gran problema para el planeta. Okay. Bueno, tienen razón en algún modo porque ya, digamos, más técnicamente el efecto invernadero sí viene siendo natural y es completamente válido y necesario para la existencia de nosotros. Nada más que nosotros llegamos a aumentar ese efecto. Pero en sí, ¿qué es el efecto invernadero? El efecto invernadero, digamos, es una manta, por así decirlo, que cubre el planeta y cuando entran los rayos del sol, esto se calienta y queda, ¿verdad?, la temperatura. Pero la mitad de esto sale al exterior, perdón. Pero ¿qué pasa aquí? Que también entran unos gases, por ejemplo, el dióxido de carbono o el metano. Estos no logran salir completamente y van haciendo más gruesa la capa, ¿verdad? Esta capa, que es el efecto invernadero, es necesaria ya que sin ella viviríamos como más o menos en menos 18 grados Celsius, por ahí es decir. Entonces, sí es necesario, pero nosotros lo incrementamos con las quemas, digamos, lo que es no el reciclaje, los usos de las industrias y todo esto, ¿verdad? Entonces, de cierto modo, viene siendo bueno, pero nosotros como que lo complicamos, por así decirlo. Sí, correcto. Yo, de hecho, leí el informe de la UCR, donde explicaba bastante lo que era el efecto invernadero y cómo en un inicio, obviamente, es un ciclo de la Tierra común y normal que se debe producir para la vida cotidiana del ser humano. Correcto. Más las actividades que hace el ser humano la incrementaron y en vez de ahora de ser algo positivo es algo cada vez algo más negativo. Exacto. O sea, como que en otras palabras el efecto invernadero es necesario para la vida, más el exceso de combustibles y demás cosas que producimos día con día lo ha hecho cada vez más
contaminante y demás. He estado viendo unas cuantas consecuencias que han ocurrido como a nivel global de las situaciones que vivimos día con día, como casos como lo que son las quemas y la tala de árboles, que es, creo yo, que de las más grandes problemáticas que tenemos aquí en el país, como lo que es la pérdida de corales y demás, por la gran contaminación que hay en los ríos. Entonces me gustaría comentar con ustedes, o bueno, principalmente con Nati, cuáles son, o cuál crees tú que es ese mayor efecto, o cuál es la mayor problemática. Bueno, a mi parecer, no sé qué piensan las demás, es más que todo lo de la tala de árboles y lo que es la contaminación por transporte privado, más Exacto, que todo. sí. Viene siendo, digamos, porque uno piensa, efecto invernadero, sí, las empresas y algo así. No, más bien son nuestras pequeñas acciones, por ejemplo, las personas que a la hora que recogen toda esta basura del patio, en lugar de recogerlos en bolsas o, no sé, buscar de otra manera, lo que hacen es quemarlos. Sí, es lo más fácil. Exacto. Estas pequeñas quemas se van haciendo a grandes escalas y todo este humo se va envolviendo en el planeta, y a la hora de no lograr salir completamente se hace todo esto, lo que es el aumento de la temperatura. Entonces sí es muy dañino también la tala de los árboles, porque, digamos, por ejemplo, un almendro puede, bueno, es que es muy complicado así de describirlo fácilmente, pero un almendro consume, digamos, el dióxido de carbono de al menos 2 o 3 personas. Entonces, a la hora de talar todos estos, lo que estamos haciendo es dejando libre este dióxido de carbono, que ya sabemos que es un gas que daña completamente el oxígeno. Entonces, esto se va haciendo grande, hasta que ya esto prácticamente digamos, el planeta no logra subsistir. ¿Me voy a entender? También no dejando de lado las enfermedades y las pandemias que hemos vivido con el pasar de los tiempos, que hemos visto que con el cambio de los ecosistemas la salud pública ha afectado. Por ejemplo, la pandemia del COVID, distintas enfermedades, virus, por así decirlo. Entonces son cosas que vemos con el efecto invernadero y son cambios que han impactado también en nuestra vida cotidiana. Sí, claro, las sequías en Guanacaste, o sea, todas las personas que se dedican a los cultivos, pues se han visto afectados porque todo está seco. Sí. Las Y sequías son no paran. consecuencias que afectan tanto al ambiente como a la sociedad. Bueno, la ganadería afecta mucho, porque en la ganadería se usa mucho lo que es el gas del metano, porque este es potente en lo que es el corto plazo y menos tiempo, ¿verdad? Exacto. Sí, también hablarlo de, o sea, que también afecta mucho la parte económica, porque, bueno, hay muchos casos aquí. Ahorita vamos a hablar de un caso en específico que te queremos preguntar, del café, pero al ser mucho la tala de árboles y demás, bueno, principalmente lo hacen pequeños productores, más que todo para ahorrar dinero en lo que es la preparación de la tierra y demás. Para ellos se les hace más fácil lo que es la quema y ya. Pero esto también trae demasiadas consecuencias y desventajas que, bueno, podrían ser con lo que es el calentamiento, que se da también por todo esto, lo que es el efecto invernadero. Al tener un clima ahora ya tan caliente, por tanta contaminación, es demasiado fácil que en zonas tan secas como lo podemos hacer aquí, en Guanacaste, sea tan fácil que un incendio se cree así, por decirlo así, de la nada. Eso se ve mucho en la Semana Semana Santa. Santa. En Semana Santa. En Semana Santa, Los de hecho, cerros se queman mucho. bueno, vamos a poner como un ejemplo aquí. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad Nacional y por ahí de Semana Santa, el bosque, el que tenemos aquí cerquita, tuvo una gran afectación de un incendio, y al ser esa época tan seca y digamos que literalmente muy caliente y que o sea, muchos sectores, fuego, los bomberos esos no dan abasto. No dan abasto, por eso se crean diferentes brigadas y cosas así para que puedan venir y colaborar en eso. Pero bueno, a lo que voy es que, o sea, este efecto invernadero es tan potente que ya no se necesita como un incentivo del ser humano, o sea, como llegar y encender algo, sino que ya solito, o sea, obviamente no solito porque hubo consecuencias humanas antes de eso,
pero solito se puede llegar y Sí. crear ese incendio, ¿no? Sí, sí. Entonces es bastante preocupante que ya en esto pues esté Claro que sí. ocurriendo. Nuestro almuerzo de hoy está patrocinado por Bueno, ahora pasaremos a la siguiente sección en donde hablaremos y profundizaremos un poco sobre el tema del caso de los Santos. Con nuestra doctora Natalie le haremos distintas preguntas para salir un poco de dudas y hablar un poco más del tema. Le paso la palabra a mi compañera Emily. Bueno, para introducirles un poco sobre lo que es el caso de los Santos, pasó aquí en Costa Rica, está relacionado a lo que es el café. La zona de Los Santos es una región cafetalera que es muy importante en el país. Incluye cantones como Dota, Tarrazú y León Cortés. En esa zona se produce aproximadamente el 50% del café del país. En los últimos años, los caficultores de Los Santos han experimentado pérdidas severas atribuidas al cambio climático. Por ejemplo, en la cosecha del 2024-2025, productores estiman pérdidas cercanas al 20% de la producción esperada. Otra causa que sucedió es que en la zona de Los Santos se estima que las pérdidas económicas podrían ascender a 11 millones aproximadamente para esa temporada. Algunas de las causas apuntadas incluyen lluvias intensas en temporadas que solían ser secas, suelos saturados, caída de frutos, floreadas anticipadas y aumento de enfermedades como la roya o las atraxonosis. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Abri, que tiene alguna duda para la doctora Natalie. Sí, para profundizar un poco más del tema, justamente en ese año, 2024-2025, se reportó un campesino de específicamente la zona de Dota, el cual tenía una pequeña finca y se dedica a todo esto, lo que es la agricultura y la ganadería, y quiso apostar un poco por lo que era el café, ya que en esta época hubo una alza en esta producción y lamentablemente por todo lo que es esto, las contaminaciones y lo del efecto invernadero causaron un gran calentamiento y en las áreas mencionadas hubo grandes incendios. Uno de esos fue él, que fue el más afectado, con una pérdida de más o menos de 11,5 millones de colones. Él había pedido un préstamo y demás, y ya son cosas de que prácticamente ni nadie se los va a poder recuperar. Entonces son casos irreales que pasan día con día y que nosotros como comunidad, como pueblo costarricense, tenemos que ver cómo podemos hacer las mitigaciones y soluciones para poder reducir esto. Un caso muy importante que no recuerdo el nombre y creo que tú una vez me lo habías mencionado, de un caso de una organización que trató de hacer mitigaciones con todo esto, lo que era el café, no recuerdo el nombre, no sé si Claro, era Nama Café. Ok, Nama Café es un proyecto que me parece que es como producir café más sostenible. Exacto. Entonces me gustaría saber tu punto de vista hacia estas pequeñas soluciones que están tratando de incorporar tanto el gobierno, aunque sea muy mínimo, y las comunidades como tal. Claro que sí, este sería, digamos, obviamente nosotros empezamos con pequeñas acciones, lo cual de poco a poco eso va siendo un gran apoyo para todos, ¿verdad? Ya que empezamos de pequeños pasos hasta ya llegar a los que son las industrias grandes. Entonces es realmente bueno que pequeños agricultores sostenibles estén empezando a salir a la luz, ¿verdad? Y obviamente necesitan de nuestro apoyo, claro está. Sí, de hecho, según estudios que se realizaron después de la incorporación de Nama Café, el 70% que ahora de café se está produciendo en Costa Rica está siendo producido gracias a esta práctica sostenible. Se ha visto un gran incremento tanto en la salud, porque recordemos que químicos y todo eso aceleran en lo que es el cambio climático y demás, además de las afectaciones que llegan a ocurrir. Entonces es bastante importante lo que es apoyar a estas pequeñas ideas y así. Digamos, muchas veces ni siquiera las mismas municipalidades, el mismo gobierno apoya y básicamente lo que buscan es el dinero. Exacto. Sí. Que el país produzca más, pueda tener más riquezas, pero ya tristemente nos estamos olvidando de lo que es la flora y la fauna, lo importante que es esto. Y las mitigaciones de emisiones de gases en lo que es el efecto invernadero es algo, un tema de gran relevancia que tenemos que ponerlo en la mesa y poder platicarlo
de mejor manera. No sé si alguna compañera tiene otro comentario. Sí, bueno, yo creo que hablar sobre este tema y más que afecta lo que es el grano de oro, porque Costa Rica lo que principalmente exporta es café, ¿me entienden? Y más en esta zona de Los Santos, donde se cosecha el 50% del café y que se esté viendo tan afectada, de ahí es una pérdida económica para todo el país. Entonces, y la gente no le da importancia. Y no solamente el efecto invernadero, cuando se trata de la naturaleza, del clima o de cosas relacionadas a eso, la gente le da igual, o sea, no les importa y, o sea, no saben lo importante que es. Por ejemplo, lo estamos viendo en el caso de Los Santos. Es una zona que produce el 50% de café y se está viendo afectada por este cambio climático, el efecto invernadero y muchas otras cosas más, y la gente no hace nada, más bien sigue haciendo que esto aumente y siga afectando esta zona. Sí, como que no hay conciencia, a la gente no le interesa. No hay conciencia Entonces, ¿cómo se busca una solución a esos problemas si a la misma sociedad no le interesa el bienestar de estas zonas? Bueno, igual investigando un poco, ¿verdad? No todo es negativo porque vi que muchos agricultores están implementando medidas para adaptarse y poder usar variedades más resistentes, diversificar cultivos, proteger los suelos y aplicar prácticas más así agrícolas y sostenibles. Entonces, digamos, estos esfuerzos buscan mantener vivo un producto tan importante para el país. Desde mi punto de vista, no todo es tan negativo. Sí, están más que todo impulsando lo que es el uso favorable del agua y cómo poder utilizar el sol, digamos, de buena manera para que haya un ciclo de vida bastante fluido. Además de, bueno, para cualquier cosa que vayamos a producir, tristemente necesitamos fertilizantes, claro, ya que la tierra está tan contaminada y el No aire podría crecer. no lo deja crecer normalmente. Entonces, Namacafé y otros ejemplos pilotos, pongámosle así, que todavía no son completamente desarrollados, están tratando de implementar el uso de fertilizantes más sostenibles, más amigables con el medio ambiente. Pero tristemente, volvemos a decir, no hay apoyo económico y para poder hacer crecer un proyecto tan grande como este se necesita mucho dinero y tristemente el país no apoya tanto esto. sí. Y también creo que estas cosas o estas afectaciones no se ven solo en campos agricultores, porque también en los distintos barrios suele pasar. Al menos yo tengo un vecino que él todos los días quema, literal, todos los días hay una quema constante en el barrio y parte del barrio, de la comunidad, de nosotros, en conjunto se han acercado a oficinas del ministerio y todo, pero simplemente no le toman importancia. Entonces ahí es donde vemos que ocurren distintos cambios y que son afectaciones, porque hay, digamos, las casas están muy juntas, a uno les llega el olor del humo, las personas que lavan la ropa, o sea, personas que sufren de personas, enfermedades adultos mayores, respiratorias, los adultos mayores también, porque en el barrio hay adultos mayores, entonces todo ese tipo de afectaciones se ven también, no solamente en el campo de la agricultura, también en ciudad y en distintos lugares lo notamos, los pueblos lo notan. Y no solo, o sea, con otro ejemplo, Taylor Swift, ya Sin controversias, por favor, a nadie. Sin ofender a Gigi, a Alexa. Ella, no sé en qué parte de su cabeza ella encontró, bueno, agarrar el avión, el jet privado y ir literal, ¿a cuántos kilómetros fue? O sea, ¿cuánto viajó digamos que viajó de aquí, de la universidad, allá al centro. O sea, eso fue todo el recorrido que lo que hizo. es tener dinero. La que fue, y como no podemos criticar, estamos haciendo nuestras críticas. Y eso contamina, ¿me entiendes? Porque de ahí es un jet privado, el combustible que saca, y cuando se enciende, quema combustible, ¿me entienden? Todo eso afecta, la gente es como muy inconsciente a veces. ignorante también. Sí, demasiado. Y es que aunque apoyo un montón de proyectos ambientales, al final su huella de carbono es enorme por tanto vuelo y tan cortas distancias. El recorrido, o sea, fue y volvió. Sí, y es que vieras que eso me puso a pensar que muchas veces hablamos de cuidar el planeta, pero nuestras acciones dicen otras cosas. Porque tal vez, aunque yo no tenga jet privado, ojalá, pero igual puedo tomar decisiones más conscientes en lo que si me toca usar menos el carro, ahorrar energía, reciclar,
Al final el caso de Taylor Swift es como un recordatorio de que no importa si sos una celebridad mundial o una persona común, lo que hacemos todos los días sí afecta al medio ambiente. Y con respecto a ese caso, hubo mucha gente que se unió y prefirieron caminar, andar en bicicleta, patineta, cosas más que ayuden al medio ambiente. Sí, de hecho, recomiendan que todos usemos el transporte público porque, o sea, todos los días alguien compra un carro nuevo y eso es estar contaminando. Y el hecho de comprar carros eléctricos y todo eso, pues, de una u otra forma sigue contaminando. Entonces, recomienda mucho bicicleta o el transporte público, pero la gente prefiere a veces tener carro propio porque es muy incómodo a veces. Sí, están viajando en transporte público. Sí. Petri lo puede recordar. Digamos, yo soy una persona que se contradice mucho porque, digamos, apoyo mucho el ambiente y todo eso, pero digamos, a mí, por ejemplo, por pereza, o sea, yo vivo en un lugar muy céntrico y todo me queda súper cerca, pero por pura pereza de caminar, prefiero ir en carro, entonces, Y creo que todos creo que sí, la mayoría siempre le pasa lo mismo, o sea, uno se puede contradice por completo. apoyar y decir, sí voy a reciclar, sí voy a hacer esto, pero Pero es medio hipócrita con lo cuando llega el punto o la acción, uno dice como, no, mejor no camino y me voy Sí, en porque Uber. es la pereza siempre Más gana. que todas las personas que viven como aquí en la ciudad que Ajá. prefieren pagar Uber. O sea, mi vecino va a 100 metros y va en carro. O sea, es una cosa bárbara. Lo comprendo. Yo también lo comprendería. O sea, si tuviera carro, yo haría lo mismo. Como no tengo. En la moto bici, Sofía. Si yo me voy en moto. También quería mencionar que, por ejemplo, además de Nama Café, existe la marca de cero deforestación. Esta certificación garantiza que el café que sale de esa zona se produce sin talar bosques. Esto no lo protege la biodiversidad. También le da un valor agregado al producto porque cada vez más consumidores en el mundo buscan comprar cosas que sean amigables con el medio ambiente. Sí, también para meter otro famoso podemos tener a un caso muy hipócrita, que es Leonardo DiCaprio. Que, digamos, él es un activista demasiado importante, podríamos decir que está en el top de los activistas más importantes digamos, celebridades que apoyan demasiado lo que es el medio ambiente, pero a ver, ¿quién es de los artistas que más produce CO2 por los vuelos privados? Él, o sea, es de los casos más sonados y que ha sido fuertemente criticado porque de qué sirve tener boca para hablar cuando no hay acciones para retrasar. Y también cabe recalcar que cuando, o sea, son gente famosa, las personas hacen lo mismo. Al ser una persona muy influyente, si yo hago tal cosa, la persona lo vuelve como modalidad o lo vuelven viral. Lo ve normal. Lo ve normal y lo hacen. Entonces yo siento que uno como figura pública debería tratar de hacer cosas Por lo dentro menos de lo que dar caben ejemplo. bien, dar un ejemplo porque saben que parte de su comunidad, su fandom o todo lo que vayan a tener lo van a copiar. Sí, exactamente, o sea, su vida impacta a muchas Impacta, personas y sobre todo. influencia más que todo. Taylor Swift es una influencia, ¿verdad? Si vemos a Brigitte, No, si vemos a Brigitte volando de residencia al aula, no se asusten. Y sí, o sea, vuelvo a decir, no se trata como o sea, hay que ser sinceros, uno no lo hace porque uno no lo tiene. Exacto. Entonces, pero sí se trata de demostrar que el estilo de vida que quizás están llevando, o sea, con tanta plata y con tanto dinero, podrían invertir eso en cosas más Demostrar que sí amigables. les Sí, importa. de verdad que sí les Siento que importa. también aquí en Liberia muchos lugares que son privados como los residenciales practican lo que es el reciclaje, las zonas verdes. Entonces, ¿por qué las zonas privadas sí lo hacen y uno como comunidad no puede? O sea, básicamente a uno lo tienen que obligar para poder Para hacerlo. poder Por hacerlo. ejemplo, voy a poner un ejemplo. Yo en mi casa, cero reciclaje, No, en cero mi casa todo. tampoco. Pero digamos, yo vivo en residencias de la universidad y ahí uno tiene que reciclar, uno tiene que hacer todo eso. Entonces, a uno lo tienen que obligar, a uno Obligar lo a tiene que hacerlo. estar vigilando para que uno pueda hacer algo. Sí, exacto, en residenciales eso es lo que pasa todos los días, o un ejemplo, una vez por semana pasa un camión de reciclaje y, o sea, las personas lo tienen que hacer porque es algo que va dentro del condominio, son reglas, normas del condominio. Entonces, porque una persona que vive en un lugar así sí lo tiene que hacer y alguien que vive en una comunidad no puede hacerlo? Otra cosa muy importante que quería mencionarles, y un caso obviamente también para que Nati opine, eran que, digamos, a veces en pequeñas comunidades y demás no llega lo que es la recolección de basura. Y muchos, o sea, por personas que no tienen la facilidad de poder sacar la basura a un lugar que sí llegue y demás,
queman la basura ahí mismo. O O sea, la no es acumulan. justificarlos, pero también ver que ya hay las municipalidades y demás, y números que tampoco tienen el suficiente ingreso por parte del gobierno, ¿no? Pero también que puedan impulsar, que mínimo una vez al mes pueda pasar Pase ese camión de camión, basura, algo, exactamente. De hecho, en algunos pueblos es muy normal ver a señoras con carretillos juntando las latas que están tiradas en Eso es todas otra las cosa, calles. la gente que O sea, no, recoge las no, latas para monetizar, porque al menos acá en Liberia por un kilo es como 1000 colones y cosas Sí. así, entonces hay gente que por la necesidad de la plata, más que todo indigentes se ven, la verdad, porque yo no he visto como alguna persona común recogiendo latas para por plata, pero las personas que son indigentes normalmente lo hacen, pero ¿por qué lo hacen? Igual, porque necesitan plata. Sí, o sea, sí. Entonces me gustaría que Nati opinen sobre eso, sobre la falta de relevancia que se necesita. Claro, eso sería, digamos, vendría siendo una falla grave de parte de lo que es el gobierno, porque, digamos, nosotros como comunidad, está bien, podemos reciclar, recolectar, evitar de hacer quemas y todo esto, ¿verdad? Pero si lo que es el gobierno no nos da ese apoyo, tampoco nos vemos como un poco atados de manos, claro está. Y ya que estamos tocando el tema de las personas quizás menos favorecidas, también me gustaría mencionar lo que es las personas que cocinan en fogón o con leña. Esto viene siendo también bastante dañino porque, digamos, ellos vienen cocinando 3 veces al día o más quizás. Y esto lo hacen prácticamente con quemas, obviamente. No estoy diciendo que ellos, digamos, estén mal, sino que se ven obligados, ya que quizás por no tener los recursos necesarios, sí llegan a lo que es la quema de esta madera, que prácticamente es para lo que Y es madera que a veces talan. Exacto, también, ajá. entonces, todo es una Sí, afectación. y muchas veces lo hacen como con las bolitas, ¿sabes? Como Sí, todo eso, no, esto se como, digamos, como personas la- muy de antes. Ajá. De hecho, mis abuelos todavía siguen Sí. cocinando en leña. Y digamos, y tienen donde cocinar en Sí, el claro. gas. Viene siendo también son como creencias, cosas de costumbre. Tienen un lugar de la casa, tiene como un ranchito así, y está todo Todo. lleno de Al leña. menos en Entonces, Santa Cruz es algo que, o sea, toda la gente cocina con leña, o sea, los Sí, algo que arroces, se- todas. y el como hecho, común allá. bueno, y que sigan cocinando con leña y el humo que tira eso, mi abuela parece arma. Exacto. Mi abuela también. Le Le afecta. afecta. Sí. De hecho, en mi casa, como mi abuela empezó a padecer mucho de los pulmones, tuvimos que eliminar por completo los fogones, pero tenemos vecinos que lo siguen haciendo y ese humo llega a la casa. Los mejores regalos al mejor precio gracias a Saison. Bueno, ahora quiero que hablemos de un tema que me parece clave dentro de todo este asunto del cambio climático, las mitigaciones. Muchas veces escuchamos noticias de huracanes, sequías o cosechas perdidas y nos quedamos con la idea de que todo está fuera de nuestro control, como si el cambio climático fuera una fuerza gigante contra la que no podemos hacer nada. Pero lo cierto es que sí existen acciones que buscan disminuir el daño de estas acciones y reciben el nombre de las medidas de mitigación. ¿Y qué significa eso en pocas palabras? Pues son todos los esfuerzos que hacemos para reducir las causas del cambio climático y al mismo tiempo disminuir sus consecuencias. Es como ponerle un freno al problema, no podemos detenerlo de golpe, pero sí podemos reducir la velocidad con la que éste avanza. Por ejemplo, cuando un país decide cambiar los combustibles fósiles con energías renovables, esta aplicación está aplicando una medida de mitigación. Cuando se promueven proyectos de reforestación, también es una forma de mitigar, incluso cosas tan básicas como reciclar o usar transportes públicos forman parte de esas medidas. Ahora hablemos de ejemplos internacionales, porque este es un esfuerzo que no entiende de fronteras. En Noruega y Suecia, por ejemplo, la mayoría de los carros nuevos que se venden son eléctricos. Alemania lleva años invirtiendo en energía solar y eólica y grandes empresas multinacionales cada vez buscan certificarse como carbono neutrales. ¿Por qué? Porque lo que se emite en un país afecta al planeta entero. Y la presión social y de los mercados ha hecho que cada vez más se apueste por la sostenibilidad. Y no se trata solo del café, de los casos que ya hablamos anteriormente,
sino que hay otros programas como agropaisajes sostenibles que intentan equilibrar la producción agrícola con la conservación de los ecosistemas. En Guanacaste, por ejemplo, se han impulsado medidas para enfrentar las sequías y en el Caribe proyectos para manejar mejor las inundaciones y proteger los ríos. Otro sector clave es el transporte. Todos sabemos que los carros, que ya hablamos anteriormente de que si todas tuviéramos un carro, todo el mundo andaría en carro de arriba para abajo. Y los buses son responsables de gran parte de la contaminación en el país. Por esto Costa Rica ha empezado a introducir buses eléctricos y también trabaja en la electrificación del tren. Cada bus eléctrico que entra en circulación significa menos humo en nuestras calles y menos gases dañando nuestra atmósfera. Ahora podría cualquier persona decir, pero yo no soy cafetero, ni político, ni empresario, ¿qué puedo hacer yo? Y la respuesta es que sí podemos hacer mucho desde lo individual. Acciones como compartir el carro, usar más transporte público, ahorrar electricidad en la casa, reducir el consumo de plástico de un solo uso, reciclar, sembrar árboles o comprar productos locales. Todas estas cosas, aunque parezcan pequeñas, tienen un efecto enorme cuando se suman. Un dato que me gusta compartir es que solo un árbol puede absorber entre 10 y 20 kilos de CO2 al año. Imaginen el impacto si cada familia en Costa Rica sembrara aunque sea un par de árboles en su casa. Son cambios que parecen mínimos, pero multiplicados se pueden volver gigantes. Entonces, cuando hablamos de mitigaciones, no estamos hablando de un tema lejano ni reservado para los científicos. Estamos hablando de decisiones que dependen de todos, de las comunidades, como la comunidad de Sofi, con el señor que Y para aclarar, voy a decir el nombre del vecino, se llama Isaac Barrientos, ahí para que tomen nota. Denuncien. No se Y queden también es un callados. borracho. Sí, por ejemplo en el podcast de él, de los gobiernos y también de cada uno de nosotros. El cambio climático es un reto global, sí, pero las soluciones empiezan de manera local, empiezan en la manera en que vivimos, en cómo nos transportamos, en lo que consumimos, cómo producimos nuestros alimentos. Y aquí en Costa Rica tenemos un privilegio y también una responsabilidad como país reconocido mundialmente por nuestra biodiversidad y por el uso de energías limpias. Mantener y fortalecer esas acciones no solo nos ayuda a nosotros, también da ejemplo al mundo de que si es posible avanzar hacia un futuro más sostenible. Al final, las mitigaciones no se tratan solo de evitar pérdidas o de reducir daños, se trata de asegurar un futuro más justo, más seguro y más sano para las próximas generaciones. Se trata de dejar un planeta donde todavía se pueda vivir con calidad, donde tengamos agua pura, que tal vez otros países no es normal que uno beba agua del grifo, bosques y mares saludables. Así que cuando piensen en el cambio climático, no lo vean solo como un problema inmenso e imposible de resolver, piénsenlo también como una oportunidad para cambiar, para manejar nuestros hábitos, mejorar y para construir un mundo mejor, porque cada acción, por pequeña que parezca, cuenta y suma. Era para desmenuzar todo lo que dijo mi compañerita. Sí, o sea, todo lo que dijo Oriana es muy bien acertado. Un sector, pero para seguir por la línea de caso nacional que anteriormente mencionó Oriana, lo del recurso hídrico, por ejemplo, las sequías en Guanacaste y demás, el fenómeno del Niño y el calentamiento global reduce la disponibilidad de agua potable, no solo en Guanacaste, pero bueno, mencionamos esto porque bien sabemos que Guanacaste es de las zonas más secas de Costa Rica. Entonces todo esto viene afectando no solo a la agricultura, sino también a la vida del ser humano y cómo se desarrolla. Además de que es muy importante, esto afecta demasiado lo que es el turismo. Quería preguntarle un poco a Nati lo de la biodiversidad y el ecosistema. Sabemos muy bien que ha habido casos de pérdida de corales en el Pacífico específicamente lo que es, me parece que es la isla de Coco y lo que es Papagayo. No es, pongámoslo así, no es que se pierda, más poco a poco se va disminuyendo. Sabemos que los corales tienen muchos colores y son muy bellos, y lo que está pasando es que este color
cada vez se va reduciendo. O sea, puede sonar raro, pero el coral se está volviendo blanco. Y esto está siendo muy grande, digamos, investigado más que todo por la UCR del Pacífico, ya que esto, número uno, es hogar de muchos pececitos y bueno, y demás. Entonces, yo creo que había un caso de una tortuga, no sé qué, que me gustaría que la tortuga lo había mencionado. Bueno, se ve mucho, bastante, desgraciadamente, en las playas de acá, que bueno, las tortugas, ellas necesitan de la ovación, ¿verdad? Para reproducirse, etc. Ellas, en varias playas de acá, también esto se ve a nivel mundial, que a la hora de hacer la ovación, ellos lo suelen hacer de noche, necesitan oscuridad para hacerlo, ¿verdad? Estos incendios o quemas y demás, iluminan el lugar, evitando que las tortugas puedan ingresar a la playa y realizar la ovación. Entonces, esto se ve demasiado complicado, ¿verdad? Por así decirlo, con lo que es la reproducción de los animales. Ciertamente la tortuga es un animal muy importante. No quiero decir que sea ella la más importante, sino que esto, al igual que las tortugas, se va con todos los demás animales. Dato importante sobre las tortugas que no logran desovar en dichas playas. Ellas, al asustarse por la luz, no vuelven a esas playas y tardan demasiado en volver a encontrar una playa de su agrado para poder desovar. Entonces siento que las afecta demasiado. Sí, hay mucha pérdida de la producción de esta especie. Y para hacer como hincapié en cómo también el turismo se ve afectado en esto, el impacto de la erosión costera en Costa Rica se ha evidenciado con la claridad de este fenómeno. No recuerdo muy bien en qué área era. Mayormente se da en Cahuita y Jacó. En Cahuita y Jacó. Mayormente se da en esta área y vemos cómo, lugares que eran preciosos para el turista, ya, pongámoslo de esta manera muy fea, ya no lo son, Sí. porque el cambio climático y las quemas y demás ha hecho que estos lugares ya no existan. Entonces, pequeños de estas áreas ya no llaman tanto la atención al turista por culpa de esto. Entonces es como preocupante ver todo esto y cómo estamos afectando a nosotros mismos, a lo que es la economía del país. Exacto. Y demás. Entonces, no sé qué- Sí, porque eso es muy cierto, porque la mayoría de los extranjeros vienen acá a buscar sobre playa y ellos buscan en internet y obviamente ellos se informan. Y no sé, en tal fecha es la temporada seca donde hay más calor y más playas se puede salir. Y resulta que por el cambio climático, en la fecha donde, bueno, a veces en Semana Santa llueve y en Semana Sí, Santa normalmente cuando nunca no llueve, debería llover. Cuando no debería llover, llueve. Entonces eso afecta mucho porque los extranjeros quedan como, me mintieron, me estafaron mi dinero. Sí, es bastante complicado, ¿no? El tema no voy a decir que de qué hacerlo, porque ¿no? Obviamente que cada acción es fundamental, pero es feo como que una persona que dentro de sí se esté esforzando y tristemente una persona no está haciendo el cambio total. Obviamente que una persona es un gran avance a la Pero parte sería que más si nada. todos fuéramos Pero así, sería la increíble verdad. que todos fuéramos Como lo mencionaba nuestra compañera Briana, haría mucha la diferencia si varias familias, en vez de estar talando los árboles, sembraran más, haría una gran diferencia. Y es algo que la gente no hace. La pregunta es, ¿por qué cuando nada cuesta sembrar un árbol? Igual a como lo de las botellas de agua o por ejemplo aquí en Costa Rica pues nosotros tenemos la libertad en ciertos lugares de tomar agua Somos del tubo, somos privilegiados, pero por ejemplo en Estados Unidos, países de otros lugares, México, toman agua embotellada. ¿Por qué? Porque sus tuberías o de donde proviene el agua está contaminado. ¿Y de qué viene esto mismo? De todo lo que las personas o las acciones que hagamos que están mal, en teoría, para que eso llegue a pasar. Sí. Y cuando vienen acá casi siempre es Se como- asustan. Sí, Se se asustan. asustan. Porque Sí, no es algo como común para Ajá, y ellos. uno pues uno lo toma lo más normal porque sabe que uno puede, pero uno se queda asombrado de que la otra persona como, "¡Ah! Tomas agua del tubo", y es como, sí, tan contaminados están allá. No, y lastimosamente los ticos, la mayoría, no somos conscientes de ese privilegio privilegio, que sí. Y tenemos. vivimos desperdiciando Yo, mucha yo- agua. yo quisiera saber cómo sería la economía aquí, si ya Costa Rica es caro y cuesta sobrevivir con un salario base más que todo para las personas,
pagar, qué sé yo, 7.000 de agua a estar comprando agua embotellada por semana. Sí, O así sea, por semana, porque no creo que hasta eso bañarse, dure una semana, o hasta sea, bañarse, capaz. porque al menos a mí me daría asco bañarme con agua que es contaminada, digamos, o sea, puede generar cualquier tipo de alergia en el cuerpo. Sí, exacto. Entonces, O todo, sea, ¿y todo es cuántas una personas afectación. se han intoxicado por beber agua que no es potable en esos países? La India. Es que sí, y volvemos a recaer de que en sí el problema no es el efecto invernadero, sino la intensificación que nosotros los humanos le hemos dado a esto, ¿no? Y como Nati al principio lo decía, es necesario el efecto invernadero para la vida de la flora y la fauna y demás, para el desarrollo del planeta. Más lo hemos intensificado tanto que ya no es algo completamente sano, y más bien cada vez lo que estamos haciendo es la destrucción de nuestro mismo planeta y demás. Y tristemente no estamos haciendo nada para poder mitigarlo, ¿no? Creo que una de las acciones esenciales que podrían haber para tratar de poder bajar esos niveles altos de contaminación, de todo lo que afecta el efecto invernadero es la colaboración internacional, o sea, ser todos conscientes de lo que pasa. Claro que sí. Y bueno, volviendo a la India otra vez, El país más cochino. no, es el país más contaminado del mundo. O sea, si ustedes ven videos de la India, Dejaremos unos clips acá. Aparecerán unas imágenes. Aquí en mi mano. es el país más contaminado del mundo. Tailandia también. Tailandia Son también. Países que dan asco comer. Y tristemente ya son países que económicamente no están bien desarrollados. Entonces las personas no tienen la posibilidad de mejorar esto. Yo vi, por ejemplo, un muchacho que es youtuber, que es Araya Vlogs, no sé, o sea, él se enfermó, por ir ahí de la comida, y a pesar de que él dijo que él veía, estudiaba la comida, veía si se ve de aquí, allá, ver cómo lo preparaban y ver cómo la gente utiliza el mismo sartén todo el día. O sea, yo digo, qué Los asco. videos de TikTok con el aceite de Con el Con aceite aceite negro. Y yo, por favor, no me cocine con aceite de cabra. Sí, o sea, justamente porque, digamos, podrán decir, ¿y esto qué tiene que ver con el efecto invernadero? El efecto invernadero, o sea, contamina la comida, contamina el agua, y todo esto ya lo consumimos, lo inhalamos en el aire y demás. Entonces, básicamente que la vida cotidiana, todo está desenvuelta en esto, en lo que es la contaminación y demás. Entonces, prácticamente que todos los hábitos humanos están con eso. De hecho, algunas plantas ya crecen contaminadas porque las tierras, todo, ellos lo usan como acá, que tratamos de usar cosas para que salga la tierra, fluya más, allá no. A ver, ¿cómo se llama eso? Vamos a decirle así como los bichitos malos. Los parásitos. Los que, no sé, algo así. Los que viven en la tierra. Claro, exactamente. Eso, o sea, eso se hace cada vez más fuerte. O sea, hay pongámosle así, fertilizantes y cositas para matarlos y así, de que antes servían y ahora ya no. ¿Por qué? Porque cada vez ellos se están haciendo más bien, cada vez más fuertes, porque la tierra cada vez está más contaminando. Entonces cada vez es más difícil llegar a esto. Y que, o sea, el ser humano puede seguir inventando fertilizantes y todo lo demás, pero el problema es que estamos utilizando fertilizantes muy fuertes para el consumo humano, y eso es lo contradictorio y eso es lo malo que tenemos aquí, son una gran desventaja. Porque sí, o sea, seamos sinceros, nos estamos acostumbrando a este estilo de vida, pero ¿a qué precio? O sea, nuestra calidad de vida no está siendo la misma y demás. Entonces es como ver todos estos desventajas y poder como considerar esto, ¿saben? Y todo lo que han antes mis compañeras ciertamente acertado de que todos nos contamina. Nati, si quieres decir algo también de esto. Bueno, para tener, digamos, una medida de lo... No me gusta decir esta palabra, pero sí realmente no somos lo dañino que somos los humanos. Por ejemplo, en pandemia, que todos estábamos encerrados, los animales empezaron a salir, las plantas empezaron a florecer y demás, y digamos, a las calles, al no estar tan contaminadas, vemos lo dañino que podemos llegar a ser nosotros mismos contra nosotros mismos, o sea, nos estamos autodestruyendo. Entonces, digamos, hay que ser más conscientes y
tener, digamos, un poco más de respeto con lo que es el planeta y hacia nosotros mismos, ¿verdad? Sí, como, o sea, como en las grandes ciudades, que no es que se haga por eso, pero digamos como en San José y así, que digamos, a veces como, creo que solo circulan como unos tipos de placa, ¿no? Como por días. Pero digamos, no lo hacen porque sea algo malo para el ambiente, sino lo hacen porque son muchas personas. Entonces, sí, tener conciencia de que eso más bien se debería implementar y para una reducción de la huella ecológica que nosotros tenemos, ¿no? Y que más bien que la huella ecológica sea favorable y no negativa. Pero tristemente lo estamos haciendo porque hay muchos carros. O sea, lo estamos implementando no porque nos importe el país, lo estamos implementando porque no podemos circular. Entonces, ¿sabe? Es como... O sea, imagínense en Semana Santa, todos vamos aquí en Guanacaste, imagínense la cantidad de carros Y no, o sea, y tras de eso que van a las playas y toda la basura la dejan. Toda la basura que ellos no hacen, donde o sea, las playas más se contaminan. Sí, o sea, Que hay grupos, por ejemplo, estos que caminan de azul y así, no sé cómo se llama, En Tamarindo algo se ve así. mucho. Ellos hacen bandera azul, hacen campañas para tratar de salvar todo lo que en 2 semanas dejó de destrucción. sí, o sea, porque La cantidad de la basura basura, o sea, es muy sorprendente, o sea. Y aún así, con esas campañas no terminan de recoger toda la basura, ¿verdad? Una parte. Y eso añádale los desperdicios que echan las grandes empresas al mar. Entonces eso se hace como una gran pelota, como que nada que ver. Por ejemplo, una de las playas más contaminadas, desgraciadamente, es la del Coco, que me ha tocado, me ha tocado ir y yo no pude meterme a la playa. ¿Por qué? Porque andaban latas de atún en el mar, en la Y orilla. literalmente ya la playa no es celeste, es No. con un color como negrito. Es algo demasiado cochino. O sea, ya ni hay una alergia que con solo meterse. De hecho, hay personas que han salido con muchas alergias en la piel. Personas sensibles. Y, o sea, ¿por qué es esto? Porque digamos, cuando usted va al mar, no es que el agua en sí como sea celeste, sino que es el coral y todo lo que hay abajo que lo hace un color bonito. Entonces usted va a la playa del Coco y que ya no hay coral, ya no hay nada, entonces ya no hay nada. En el Coco hay latas de atún. Hay la duda, todo, ¿ves? Entonces, como la contaminación y todo esto, y para mencionar o sea, no sé si ustedes sabían, pero como las heces de los animales crean gases. Entonces, pero, En la ganadería. entonces la ganadería en exceso crea. Sí, lastimosamente sí. Y vamos a añadirle esto aún más, que hay ganaderías que los desechos caen al río. O sea, Sí, porque normalmente las fincas de las ganaderías siempre tienen un río al lado, buscan un río al lado, exacto. porque ahí se bañan y las heces terminan llegando ahí, Sí. ¿me entienden? Entonces contamina no solo el agua, contamina el ambiente. sí, porque digamos, pongámosle así que por eso decimos que el efecto invernadero no es algo totalmente malo. ¿Por qué? Porque es necesario. O sea, de hecho, o sea, el planeta Tierra lo produce naturalmente sin necesidad del ser humano. El problema es que la intensificación de este es lo que lo contraria. Entonces, al tener tanto ganadería, que es explotación masiva, ¿y ahí qué hace esto? Contaminar y contaminar y contaminar. Podcast está siendo grabado con la mejor calidad de iPhone. Bueno, buenas tardes. El día de hoy estamos con nuestro invitado Isaac Barrientos, nuestro vecino de mi barrio, que con mucho orgullo nos aceptó la entrevista. Buenas tardes, Isaac. Buenas tardes. Ok, te estaré realizando una serie de preguntitas. Espero que las respondas de la manera más honesta posible. Claro que sí. Ok, bueno, primera pregunta. ¿Qué consideras tú que es el efecto invernadero? Bueno, para mí eso son puras mentiras del gobierno. O sea, eso los jóvenes ahora lo hablan mucho, pero eso es porque lo vieron en TikTok, digamos. O sea, son puras mentiras. Si eso fuera de verdad, o sea, ya el mundo estaría o congelado o quemándose, digamos. Pero para mí eso son puras mentiras, la verdad. Ok, ¿crees que son puras mentiras ya que has visto en distintas plataformas que esto es algo que no tiene, o sea, no vale, no es cero? Exacto, sí. O sea, yo he visto varios videos en TikTok de científicos bien estudiados, digamos, que dicen que eso son puras mentiras que nos mete el gobierno para gastar más plata en cosas que es que para ayudar al medio ambiente, pero yo no veo, o sea, que lo estemos dañando para causar eso, el efecto invernadero. Ok, ¿consideras que quemar es algo bueno? Claro, eso es algo normal, porque, o sea, eso se ha hecho de toda la vida y en las comunidades se hace a cada rato. Es más, yo mismo lo hago y la verdad no considero
que esté mal, porque lo que estamos quemando son desechos, o sea, de la misma tierra, entonces ¿por qué va a estar mal eso? Ok, ahora mi compañera Emily le hará unas preguntitas a nuestro invitado. Isaac, cuénteme, ¿usted se considera una persona consciente ambientalmente? Digamos que sí y no, porque tal vez no tengo la educación que le haga a uno, ¿verdad? Para ser consciente con el medio ambiente, pero yo considero que tampoco le haga un daño al medio ambiente, entonces entre sí y no, la verdad. ¿Y usted considera que no estar bien estudiado O sea, ¿consideras que no saber mucho del tema te hace una persona que simplemente puedas decir que el efecto invernadero no es nada? Sí, exacto, sí. Porque tal vez eso no nos enseñaban cuando yo estuve en la escuela, que fue hace muchos años. Entonces, siento que eso es algo que se inventaron de ahorita para meterle miedo a uno, la verdad. Ok, ¿y qué carreras estudias? Yo ahorita estoy estudiando administración en la Nacional y quería, matriculé para sacar pedagogía en la UCR, pero todavía estoy ahí esperando la nota. Ok. ¿Y crees que como persona que estudia administración y lleva curso de administración y sustentabilidad, crees que ese pensamiento que tienes es algo bueno? Sí, está bastante bien, la verdad. Se ve reflejado en mis notas, sinceramente. Ok, bueno, aquí terminó nuestra entrevista con nuestro invitado Isaac Barrientos. Espero que su información no les sirva de nada porque es algo que está erróneo. Mentira, cortemos. Espero que les haya gustado y bueno, es algo que podemos ver de ciertas personas que a veces pueden llegar a pensar o decir. Bueno, y también me gustaría mencionar un ejemplo de todo esto que pasa aquí en Costa Rica, que es el aumento de la temperatura en el agua, que como consecuencia cambia el hábito natural de muchas especies marinas, que algunas especies migran a aguas más frías, lo que afecta a vecinos que se dediquen a la pesca, que vivan de la pesca, como lo son las comunidades costeras de Punta Arenas, Limón, Guanacaste, Golfito y Tortuguero, que al no tener peces como el atún o el dorado que migran por el cambio climático en el agua, se quedan sin estas ventas para subsistir a la familia, porque son personas que se dedican a la pesca y que necesitan de los peces para poder vivir y llevar los alimentos a sus familias. Entonces siento que deberían también hacer conciencia de que esto también no solo afecta a animales, sino a personas que viven de estas cosas. Sí, entonces, 100% agradecida, ¿no? de compartir un día más con ustedes. Ojalá les haya gustado demasiado este podcast y sea, primero que todo, bastante informativo, para que vean que no solo somos risitas, también tenemos podcasts informativos como este. Súper feliz que nos hayan acompañado en este primer episodio de la segunda temporada. Igual a Nati, agradecerle por su No, de hecho yo me siento muy honrada de haber recibido esa invitación. Yo cuando vi eso dije, oh my god, soy fan número uno. de Eco Rebelde. Síganos en YouTube. Mati, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotras y aclarar todas estas dudas. De verdad que fue todo un placer para nosotras tenerte acá. Y espero que no sea la última vez tenerte por acá. Esperemos. Fue un rato bastante divertido, pudimos conversar bastante. Sí. Se aprovechó. Sí. Informamos, educamos, simplificamos. Y sí, volver a decirles que muy feliz de que nos estén acompañando en esta nueva temporada, para que vean la creatividad que tenemos día con día. Y bueno, pudieron escuchar también el caso y el ejemplo que entrevistamos al querido vecino de nuestra querida compañera. Vemos la irresponsabilidad que hay, igual y también para cerrar queríamos comentar eso y queríamos comentar con nuestra amiguita Nati, ya que nos cierre y cómo nos diga cómo ves la opinión de ese ser humano. Realmente Además de preocupante. Exacto, nos entristece mucho porque vemos que, o sea, él es una persona, digamos, como los demás, común y corriente, y su pensamiento es muy desinformado, por así decirlo, desinformativo. Ignorante. Exacto. Tiene poca conciencia. No quería usar la palabra, pero realmente lo es. Esperemos que después de esto él... Tal vez Exacto. haya Claro que sí. y si no, siempre pueden
ir a poner la denuncia. Exacto, nunca se queden callados ante vecinos de este calibre, por favor, porque realmente es un daño para todos. Entonces, Está dañando a mis adultos mayores del barrio. Entonces sí, para que puedan escuchar, la buena noticia es que así podemos arreglarlo, si todos nos claro, unimos, claro. Para todo hay una solución. para todo hay una solución, lo triste, pero ahí quiere. Entonces poder impulsar desde los pequeños de la casa y demás, que cada pequeña acción tiene una consecuencia positiva en este caso. Entonces ya ahí no se trata de cambiar el mundo de una vez, sino de empezar poco a poco para poder Prácticas, tener... protección, Exactamente, restauración, para ¿sabes? tener. Entonces gracias por escucharnos, primero de todo. Gracias. Y ojalá nos puedan seguir, darle like, ¿saben? Suscribirse. Dale like y activar la campanita. Hacer notificación. Para que no se pierdan ningún video. Entonces sí, esto es EcoRebel y muchísimas gracias por su compañía un día más. ¡Qué mini! Dale. Con lo de los collares. Hablen. Hola. Hola. Probando sonido, sonido. ¿Consideras que Pero ya. Si me fue el teléfono, es que le toqué grabar, ya va, no. dígalo? Buenos días. No se complique.